Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a ver cómo estimar la heredabilidad bajo un SAIL model con efectos fijos diferentes de la media, primero de manera manual y luego usando el programa de análisis estadístico Wombat-Remer. Recuerden suscribirse a este canal de Estadística para Adultos, darle like y compartir para más contenido. Y seguirnos en la cuenta de Instagram vivo.web y JoseOTRPG 1995. Así que vamos allá. Primeramente vamos a recordar qué es la heredabilidad. La heredabilidad es un parámetro estadístico poblacional que nos permite conocer cuántas de las diferencias que vemos en el fenotipo de los animales se pueden heredar o transmitir a la siguiente generación. Y se mide en porcentaje de 0 a 100%. Mientras la heredabilidad sea más alta, el carácter se transmite en mayor proporción. Ahora, matemáticamente, la heredabilidad es un cociente entre la varianza aditiva y la varianza fenotípica. La varianza fenotípica es la suma de la varianza aditiva más la varianza ambiental. Y eso también es igual a la suma en estos modelos toros de la varianza entre toros y la varianza de los residuos. Ahora, varianza aditiva, ¿cómo se calcula? Multiplicando 4 veces la varianza entre toros, porque la varianza entre toros es un cuarto de la varianza aditiva, ¿no? Entonces básicamente con estas fórmulas podemos calcular heredabilidad. Ahora la varianza entre toros con el método de máxima verosimilitud restringida. En un caso balanceado, lo pongo aquí, caso balanceado. ¿Qué es el caso balanceado? Cuando tenemos el mismo número de datos dentro de todos los niveles de los factores involucrados en el modelo. Eso lo vamos a ver más adelante. Para un caso balanceado, la estima de la varianza entre toros usando Remer es una diferencia entre el cuadrado medio entre toros y el cuadrado medio de los residuos entre el número de niveles del efecto fijo por el número de réplicas del diseño. Y la varianza de los residuos usando Remer, o máxima verosimilitud restringida, va a ser igual al cuadrado medio residual. Ahora vamos a ver el modelo estadístico lineal que vamos a usar en este video, que es un modelo mixto, donde Y es la variable respuesta o variable dependiente, o la variable que va a ser estudiada o sometida al proceso de mejora genética. Mu es un intersecto o media del rebaño. Ese es el efecto de los reproductores de los toros, que en este caso es aleatorio. Y B, el efecto del factor fijo, que en este caso obviamente es fijo. Y para este video lo vamos a usar como factor sexo, es decir, el factor de ajuste va a ser sexo y eso tiene dos niveles, macho y hembra. Y por último, E es un error residual. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular los cuadrados medios en un caso balanceado. Aquí lo pongo. Primero el cuadrado medio de los residuos, que es igual a un cociente entre la suma cuadrada de los residuos y los grados de libertad de los residuos. Y eso es igual a esta diferencia. En el denominador, la diferencia entre la suma cuadrada total y la suma de la suma de cuadrados para cada fuente de variación. Y en el denominador es lo mismo, pero para los grados de libertad. Los grados de libertad total menos la suma de los grados de libertad para cada fuente de variación. Tenemos suma cuadrada total. Bueno, aquí lo que estamos repasando, porque esto lo hemos visto en infinidad de videos, es la suma de todos los datos al cuadrado menos un factor de corrección. Este factor es la suma de todos esos datos. Esa suma al cuadrado entre el número de datos. Grado de libertad para el factor fijo va a ser el número de niveles del factor fijo menos 1 y los grados de libertad total el número de datos menos 1. Y aquí el cuadrado medio entre toros, también un cociente entre la suma de cuadrados entre toros y su grado de libertad respectivamente, es decir, los grados de libertad entre toros. Eso es para el denominador el número de toros menos 1, y en el numerador esta diferencia que está aquí. Aquí tenemos esta sumatoria, este cociente donde cae el número de réplicas del diseño, esto es lo que está en el denominador, y en el numerador es la suma de los datos de cada toro al cuadrado, y bueno, menos este factor de corrección que lo sabemos. Y aquí para la suma cuadrada del factor fijo lo mismo, aquí tenemos el factor de corrección, y de este lado la W es simplemente el número de datos que tienen los factores, cada nivel del factor fijo. Y si es un caso balanceado, tienen el mismo número de datos. Y en el numerador la suma de los datos para cada nivel del factor fijo respectivamente, ¿no?
Ahora vamos a ver este ejemplo. Pongo de una vez el archivo de datos que se usa en Wombat porque ya hemos trabajado varios videos con Wombat. Entonces, nada, pues mostrarlo directamente. En la primera columna tenemos a los animales, que en este caso serían toros porque es un site model. Padre y madre que no conocemos. 1 y 2, que 1 representa a los machos y 2 a las hembras. Fíjense que este toro, el toro 1 tiene dos crías, dos machos, dos crías machos, pero también tiene dos crías hembras para un total de 4 crías. El toro 2 tiene exactamente lo mismo, 4 crías, y el toro 3 tiene también 4 crías. Y cada toro tiene 2 machos y 2 hembras. Eso es lo que hace que este diseño sea completamente balanceado y las fórmulas que vimos sean válidas. Bueno, aquí la parte manual, como siempre. Fíjense que aquí la suma al cuadrado total es la suma de cada dato al cuadrado menos el factor de corrección, donde este 2265 es la suma de todos los datos. Eso se eleva al cuadrado y se divide entre 12, que es el número de datos, ¿no? Fijemos el cuadrado medio sexo. Aquí tenemos los datos de los machos. Se suman todos los datos de los machos al cuadrado más todos los datos de las hembras al cuadrado, eso entre 6, que 6 es el valor que está dentro de los corchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que como un caso balanceado, ese 6 está para los corchetes, menos el factor de corrección entre el número de niveles del efecto fijo sexo. En este caso, este sexo solo tiene 2 niveles, macho y hembra, ¿no? Bueno, y toda esa operación matemática de este valor. Y para el cuadrado medio entre toros es igual, solo que aquí el denominador es 3 menos 1 porque tenemos 3 niveles, es decir, tenemos 3 toros. Nos va a dar 2 grados de libertad. Y en el numerador tenemos, estos son los datos del toro 1 al cuadrado más los datos del toro 2 al cuadrado más los datos del toro 3 al cuadrado. Eso entre 4 porque 4 es el número que está dentro de los corchetes. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y lo mismo para los toros, para los 3 toros. Bueno, toda esa operación me da este valor. Por último, el cuadrado medio de los residuos es esto, está aquí, que es la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado para los otros dos factores. Es decir, fíjense que esta suma de cuadrado que tenemos aquí es esta. Y esta suma de cuadrado que tenemos aquí es del cuadrado medio entre sexos, que es igual al cuadrado medio porque solo tiene un grado de libertad. Y en el denominador 11, porque tenemos 12 datos, los grados de libertad total serían 12 menos 1, 11, menos 2, que 2 serían los grados de libertad entre toros, y 1 los grados de libertad para el factor sexo. Eso me da 8 grados de libertad, y la suma cuadrada de residuos esto, y los cocientes entre esa suma cuadrada de los grados de libertad me da este valor que es el cuadrado medio de los residuos. Ahora calculamos los componentes de varianza. Fíjense, el cuadrado medio entre toros menos el cuadrado medio residual entre el número de niveles del efecto fijo. ¿Cuál es el número de niveles del efecto fijo? 2. Y K es el número de réplicas 2. ¿Y por qué K es 2? Porque cada toro tiene 4 hijos, pero cada hijo son 2 machos y 2 hembras. Por eso K es 2. Bueno, se hace aquí las operaciones matemáticas y eso me da este valor. Está la varianza entre toros, la varianza de los residuos vía Remer es igual al cuadrado medio residual. Multiplico la varianza de toros por 4, es varianza aditiva. Y la varianza ambiental es simplemente la suma de los componentes de varianza menos la varianza aditiva. Es decir, varianza fenotípica menos varianza aditiva, y me da este valor que es la varianza ambiental, lo que me permite calcular heredabilidad y coeficiente de proporción ambiental. Fíjense que aquí la heredabilidad da casi un 88%, una heredabilidad exageradamente alta, que generalmente no vamos a encontrar en la práctica, pero recordemos que esto es un ejemplo pequeño con pocos datos para mostrar el cálculo, ¿no? Esto en la práctica no va a dar así, pero esto es un ejemplo que hice yo para mostrar los cálculos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace esto con Wombat.
en Wombat tenemos que hacer 3 archivos: un archivo de datos con una extensión .dat, un archivo genealógico con una extensión .pet y un archivo de parámetros con una extensión .par. En el archivo de datos, primeramente van los animales, 1, 2 y 3, porque son 3 toros que voy a evaluar. Luego la genealogía, aquí los dos ceros porque no conozco quiénes son los padres, quién es el padre y quién es la madre. Luego van los factores fijos, 1, aquí este 1, en los machos, y 2 las hembras. Y luego estos últimos son los datos de los hijos de los toros. En este caso los pesos al destete. Aquí en archivo genealógico, 1, 2 y 3, porque voy a evaluar 3 toros en este ejemplo. Y los ceros, porque no conozco genealogía. Y en archivo de parámetros, primero un comentario, luego pongo pet con el nombre del archivo pedigrí con su extensión. Luego pongo dat con el nombre del archivo de datos con su extensión. Y luego pongo las variables. El animal, padre y madre. Aquí este padre es la segunda columna del archivo de datos y madre es la tercera. Por eso está en cero porque no conozco genealogía. Luego pongo sexo, que es el factor fijo en este caso, y le pongo este 2 porque solo tiene 2 niveles. Y luego pongo peso, que es la variable respuesta. Luego pongo final. Anal uni, con este anal uni le estoy diciendo al Wombat: hey, analízame un modelo univariado. Ran animal, estoy diciendo que el factor aleatorio es animal. Fit sexo, que el factor fijo es sexo. Train peso, que la variable respuesta es el peso. Luego finalizar modelo y pongo los valores iniciales para los componentes de varianza entre toros y la varianza de los residuos. Luego me voy desde el CMD para la carpeta donde tengo el archivo de parámetros, el archivo pedigrí, el archivo de datos y el ejecutable de Wombat, y pongo esta opción Wombat ahí, o sea, ahí, lo que le indica al Wombat que utilice un algoritmo de información promedio para calcular los componentes de varianza, y el nombre del archivo de parámetros con su extensión. Bueno, una vez que le demos a Enter, el Wombat hace los cálculos y los muestra en la pantalla negra, pero luego en la carpeta donde tenía los archivos, él me va a generar otros archivos, y el que me interesa para este video es este que dice Zoom Estimate. Nos vamos aquí, le damos doble clic y él me va a mostrar esto, que son los valores de los componentes de varianza. Fíjense, la varianza de los residuos idéntica a la que calculé manual, y la varianza entre toros idéntica, bueno, prácticamente idéntica a lo que calculé manual. Tengo que recalcar que el Wombat no utiliza las fórmulas que yo mostré en pantalla, lo utiliza un algoritmo de información promedio, que es un esquema iterativo. Pero fíjense que me está convergiendo a valores prácticamente idénticos a los que calculo usando fórmulas clásicas. Así que para este caso balanceado no hay diferencia. Vamos a ver en posteriores videos que para el modelo animal obligatoriamente tenemos que utilizar esquemas iterativos y no se pueden calcular los componentes de varianza así de manera directa. Pero para estos modelos toros, y cuando son casos balanceados, sí podemos usar las fórmulas clásicas para REMEL, que nos van a dar idéntico a lo que nos da un algoritmo de información promedio para este esquema iterativo. Muchas gracias, recuerden suscribirse a este canal, darle like, compartir para más videos. Hasta la próxima y saludos.